Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Ramsés, gracias por su tiempo. Buena noche. Buenas noches, ¿cómo estás? Le mando un gran saludo. Ayer la presidenta le sacó la vuelta al tema, no respondió con solidez, pero hoy sí fue clara. Pemex le sigue enviando petróleo a Cuba por dos vías. Sí, a ver, pero yo creo que vamos a hacer una pequeña historia. En el año 2020, Venezuela disminuye su producción de 3 millones a, a menos de 600,000 barriles. Ahí empieza el problema y es donde Estados Unidos ve una cierta ventana para la estrategia que se está llevando hoy a cabo en Venezuela y con Cuba también se está realizando esa estrategia. ¿Qué pasó? Que Venezuela dejó de mandarle petróleo crudo y algunos combustibles como diésel automotriz. El diésel automotriz se utiliza en su mayoría para las plantas de generación de electricidad y el petróleo crudo era para las refinerías que tiene Cuba. Cuba tiene 4 refinerías, de las cuales dos están operando. A partir de esta caída del volumen de petróleo y de combustible, entra en su momento dado el quite México, y esto lo pongo a colación porque hay una página que se llama ImportGate, en donde pude investigar en cuánto era el volumen que se tenía enviado de combustibles y de petróleo crudo. Solo pude tener acceso a la data del 2025, y en el 2025 hicimos un estudio de mayo a noviembre y más o menos observamos que se han enviado casi 17 millones de barriles diarios. Como lo dijo la presidenta en la mañana, Pemex tiene un contrato con una empresa que se llama Coridán, que fue creada en el 2022 por Cuba, el gobierno de Cuba, en donde hay un contrato con Gasolina Bienestar y en donde existe una interacción del envío de combustibles. En esta página que acabo de mencionar, estos 17 millones hicimos un supuesto en función de lo que podemos observar, y en el 2025 posiblemente se hayan enviado 5 millones de barriles de diésel automotriz y unos 12 millones de más o menos de petróleo crudo tipo istmo, que es un crudo ligero que ayuda a las refinerías. Y el total de lo posible que puede estar de todo este monto es casi de 27,000 millones de pesos. ¿Quién perdió? Bueno, si todos hacemos nuestro balance financiero y decimos que va a entrar una cantidad de dinero por la venta de diésel automotriz o petróleo crudo, bueno, en tu balance financiero lo pones como un ingreso. Ahora bien, si Cuba o la compañía coreana que contrató y compró este producto no paga, pues al final de cuentas hay que hacer lo que llamamos contablemente el reverse, y entonces el dinero que tú contabilizaste de ingreso se te convierte Sí. en una pérdida. Y si pagó o no, eso no lo sabemos. No, eso no lo sabemos, y creo que la discreción que hizo la presidenta fue correcto decir que una cosa es el contrato, como acabo de mencionar, y la otra es referenciado a la ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria tendríamos que estar observando, como dijo la presidenta, qué es lo que es la ayuda humanitaria, si es petróleo crudo y si es combustible. Y al fin y al cabo, Sí. estos dos productos, el único que lo tiene en este momento, pues es Pemex. ¿Estamos en condiciones de regalar petróleo a Cuba o a quien sea? Mira, hoy hicimos un cálculo en diciembre de las refinerías, de cuánto estamos. Nosotros estamos importando, ya se redujo más o menos 24% de diésel, pero la realidad es que si queremos ser autosuficientes y nosotros estamos donando diésel automotriz o vendiéndolo a Cuba, pues en algún momento dado vamos a tener que hacer nosotros la importación de combustibles. La gente que nos está viendo ahorita por la televisión o los que nos están escuchando, yo creo que lo más importante que debemos establecer es lo siguiente: ya hoy el secretario Rubio hizo su comparecencia en el Senado, y una de las estrategias es sacar a China, a Irán, Rusia y todos los países que mencionó hoy en su comparecencia. Hay una estrategia de Estados Unidos que tiene más de 4 años, esta estrategia, y se está consolidando para América Latina a partir de lo de Venezuela, lo de Cuba. Y hay que entender en México, como dijo el secretario de Economía hoy, que se está empezando las prenegociaciones del Sí. Tratado de Libre Comercio. Hay que poner en nuestra balanza qué es más conveniente. Como dijo un senador también hoy en un comunicado por la tarde, México tiene un tratado de libre comercio donde tiene un déficit de más de 200,000 millones de dólares, y creo que deberíamos de cuidar esa condición, que la economía mexicana depende mucho de ese balance positivo que tenemos, sobre todo con Estados Unidos. Explícanos, Ramsés, por qué una nación deja de funcionar gradualmente
cuando no tiene petróleo? Bueno, vamos a poner el caso de Cuba. Cuba tenía 4 refinerías y llegaba petróleo de Venezuela del 2007 al 2020. Funcionaban estas refinerías y en un momento dado, bueno, tenían los combustibles suficientes. Al no tener petróleo crudo sus refinerías, bueno, tienen que buscar una alternativa, fue México, pero de las 4 solo funcionan 2 por la falta de mantenimiento. Segundo, el diésel automotriz venía de la parte de Venezuela, una parte estaba llegando de México, pero al final de cuentas ahorita ya no tiene y lo tiene que comprar en países muy lejanos como en África. Y el problema de todas las plantas que tienen ahorita generando electricidad, hoy en la mañana vi que habían apagones de 24 horas, se está programando que posiblemente este fin de semana puedan haber apagones de 48 horas. Y el problema de Cuba, todos sabemos que por tradición, Cuba depende mucho del turismo, muchos hoteles están quedando sin luz, no hay diésel suficiente y como en el reportaje anterior, la basura está siendo un problema y no solo la basura, sino las condiciones de alimentos y todo lo demás que viene. ¿Crees que la presión que hay de Donald Trump hacia México o hacia quien sea respecto al petróleo de Cuba pueda obligar al régimen a tomar decisiones distintas, insisto, bajo la presión de no tener gasolina, de no tener combustible, si esto empeora en los próximos meses? Lo que sí puede ser una presión fuerte de Rusia ya no está apoyando mucho a Cuba. China lo apoyó con dinero y cierto envío de alimentos como arroz, pero de ahí en fuera que tú puedas vender combustible y todo eso, China, hemos de recordar que no está en capacidad, no produce un petróleo que pueda con un momento dado poder ayudar a Cuba. Necesita hacer importaciones como lo va a hacer y lo tiene que hacer con Rusia porque pues, el petróleo de Venezuela, ya lo dijo el presidente Trump, pues muy posiblemente pueda comprar China, pero al precio normal en el mercado, porque China tenía un descuento de más de $20 en cuanto a la venta del petróleo crudo de Venezuela. Entonces, Cuba, yo lo veo un cambio de régimen, posiblemente sí, pero esperemos en los próximos meses qué tanto, si en el dado caso pueda existir este cambio de régimen o cambio de cuestiones de administración del país de Cuba y ver cuál va a ser la política que va a tener Estados Unidos. La política que tiene Estados Unidos con Venezuela es el petróleo crudo. En Cuba no hay petróleo crudo, pero podría ser un punto estratégico territorial como es la isla hoy para Estados Unidos. Ramsés Pech, gracias por tu tiempo, un gusto como siempre. Gracias, que tenga buena noche. Gracias, es Ramsés Pech.